puedo trabajar con las unidades perdidas. Pero si tengo, digamos, no solamente 4, sino una gran cantidad de periodos de observación, ya, digamos, es conocida como una serie temporal de corte transversal de repente, ¿no? No quiere entrar de nuevo. Y para estos modelos tenemos muchos de ellos. Desde el inicio, por ejemplo, se trabajó con los modelos de descomposición. ¿Qué quiere decir esto? Que la serie era descompuesta en tipos de variación. Esos tipos de variación eran el tipo de variación media, la tendencia, la estación, el ciclo, la variación irregular, que era el error. Podían haber otras más, por ejemplo, la variación de calendario, podría haber la variación, por ejemplo, de fines de semana, pueden haber otros criterios, por ejemplo, de días festivos, en fin. O sea, descompongo la serie en todos los otros tipos de variación que contiene. Entonces, ese modelo se llama modelo de descomposición en componentes no observables directamente, sino usted observó una cantidad y nuestro estudio consiste en especializar qué cantidad va para cada elemento que compone la serie temporal. Los promedios móviles se utilizaron antiguamente en la economía para construir indicadores, ¿no? Entonces, en finanzas aún se sigue utilizando los promedios móviles de periodos muy grandes, por ejemplo, de 100 años, 80 años, 200 años. Entonces, ven cómo se mueve, digamos, justamente las finanzas a través, digamos, de estos procedimientos, ¿no? A corto plazo también se puede utilizar. Tenemos, por ejemplo, aquí la canasta, el índice de precios al consumidor, que hacen variar, digamos, cada 3 meses. Entonces aplica un promedio móvil de 4 meses para poder construir estos indicadores, ¿no? Lo mismo, la suavización exponencial ya hace alguna complejidad en cuanto, digamos, a la ponderación de las observaciones. Mientras los promedios móviles utilizan valores, vamos a llamar iguales para todos los periodos o para todos los valores de la serie, los promedios exponenciales utilizan una ponderación exponencial según la edad de los valores observados. En el tiempo presente tiene el valor máximo, que es 1, y a partir de ahí va descendiendo su ponderación hasta 0. Quiere decir que un valor de la serie hace 50 años tendría una ponderación de, digamos, de una componente elevado a la 50. Entonces voy a tener, por ejemplo, ese tipo de variación por lo general varía entre 0 y 1. Entonces, cuando yo tengo una constante que varía de 0 a 1, lo elevo a la 50, voy a tener un número más pequeñito, ¿no? En el tiempo presente tiene el máximo, pero en el tiempo pasado, en el remoto, va a tener, digamos, una contribución muy pequeña. Y eso es creíble porque cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la cotización del dólar, actualmente tenemos casi el valor que manejamos en nuestro medio, ¿no? 3,83, que actualmente está. Pero cuando me dicen cuál fue la cotización del dólar hace 100 años, entonces voy a tener, digamos, un valor que prácticamente casi se pierde en el tiempo, ¿no? Se pierde en el tiempo porque no tiene relación casi con el valor que tiene actualmente. Para empezar, estaría, digamos, en el tipo de moneda de hace 100 años, ¿no? Entonces, eso haría un poquito, digamos, difícil de repente evaluar, ¿no? Los procesos ARIMA también siguen en esta dirección, pero esta vez ya no le dice que es una forma, digamos, de variación exponencial, sino más bien dice es una variación, digamos, marginal, ¿no?
vamos a llamar para el primer periodo, para el segundo, para el tercero. Todos ellos, claro, pueden ser sus componentes, por lo general son menores que 1, pero algunos pueden ser mayores que 1, pero lo que interesa es los rezagos más próximos al presente que tienen influencia en la serie. Entonces, todos ellos de alguna manera expresan justamente la importancia de cada rezago de la serie como integrante del modelo para hacer pronósticos, ¿no? Entonces aquí cuando empecemos vamos a decir la tendencia, por ejemplo, ¿cómo se modela la tendencia? La tendencia lineal se va a modelar con una línea recta o de repente con el primer rezago de la serie. Entonces eso me va a permitir captar la tendencia lineal de la serie. La tendencia cuadrática la voy a captar con el rezago 2. Cuando nosotros hablamos de rezagos es porque estamos diciendo en el tiempo presente tengo el valor de la serie actual y en el tiempo pasado tengo un valor rezagado. Entonces cuando dice rezagado en primer punto o en un periodo sería un ZT-1. O sea, estoy en el año 2022 y en el 2021 sería el primer rezago, el 2020 segundo rezago, y así voy cambiando cada vez que me voy alejando. En el futuro también tendría, ¿no? 2024 es el primer adelanto, pero ya no digo rezago, sino adelanto. Pero es un desfase hacia adelante, el otro es un desfase hacia atrás, ¿no? Entonces hablamos de esa manera. Bien, por otro lado, también podemos ir por el lado causal. Entonces, los modelos causales van a utilizar la regresión. Esta vez, cada rezago puede ser un regresor. El rezago 1, primer regresor. El rezago 2, regresor 2. El rezago 3, regresor 3. Y así puedo tener el rezago N o K. Si tengo, digamos, 100 rezagos, entonces tengo un modelo de regresión con 100 regresores, con 100 parámetros. Y de eso yo tendré que evaluar y conseguir cuáles son los mejores rezagos que explican al valor presente de la serie. Y ahí le podría aplicar los métodos de selección de rezagos. En regresión tenemos el método de regresión de regresores o de variables. Y acá voy a tener la selección de los mejores regresores. También puedo tener series múltiples, no solamente uno, sino varias series. Y entonces ahí voy a tener, como dice, el análisis multivariado de la serie, que no está acá, pero que podemos incrementar eso en esta parte como el modelo de series multivariadas. Pues voy a analizar no una serie, sino varias conjuntamente. Y ahí entraríamos al modelo Varma, ¿sí? Varma, pero cuando yo le pongo una B chica acá, ¿no? O Varima también cuando tiene la integración. Entonces el B significa el vector. Entonces cuando tengo una serie es univariado, o sea, no es necesario. Pero si tengo dos series, ya voy a poner un vector. Un vector para los rezagos de cada serie, ¿no? Y ahí tengo el análisis cruzado de la serie. Entonces, resumiendo aquí, ¿qué es una serie temporal? En realidad es un conjunto de datos cuya estructura principal está, digamos, referida a la escala del tiempo, pero esa variación del tiempo tiene que ser equidistante. No puede estar variando libremente. Entonces, cuando hablamos de un periodo de variación, vamos a decir, va a ser una escala del tiempo, que puede ser hora, puede ser día, puede ser semana, puede ser quincena, puede ser mensual, puede ser semestral, trimestral, hasta
la variación máxima que puede ser año. Más allá, analizaríamos el ciclo, pero por lo general nosotros vamos a tener variaciones, digamos, menores a un año. Entonces aquí hay que definir lo que significa las variaciones a largo plazo y las variaciones a corto plazo. Entonces, para nuestra definición, vamos a definir aquí los 4 tipos de variación de la serie, ¿no? Pero antes, aquí tenemos la notación de la serie, ¿no? Entonces, toda serie de tiempo puede ser denotada por una familia de valores de una variable, ¿no? Y una o un vector de escalas de observación. Entonces yo tengo aquí el Z significa la variable de interés. El T significa el parámetro indicador de variación, que principalmente es el tiempo. También puede ser espacio. Puede ser, por ejemplo, otra escala, de repente profundidad, ¿no? Entonces, por lo general es univariado. Y cuando es univariado le vamos a decir tiempo. Pero si es bivariado, ya tiene otra escala de variación. El T es el parámetro indicador que puede ser discreto o continuo, ¿no? Es discreto cuando es un conjunto de los números naturales o enteros. Y es real, por ejemplo, cuando está variando en una constante. Perdón, en un intervalo. Y por lo tanto, T tiene que ser el conjunto de los parámetros indicadores. Entonces, por lo general, la serie también puede ser univariada o puede ser multivariada. Por lo general, nosotros vamos a, en el curso, utilizar el univariado. Y entonces, cuando usted representa la serie temporal, va a ser un conjunto de valores, digamos, relativos a una variable y a un tiempo de variación con variaciones de periodo equitativos. Eso tiene que ser perfecto. O sea, quiere decir, yo observo el 1 de enero de cada año para tener serie anual. Observo de repente el primer día del mes de cada mes para tener una variación mensual. O observo, por ejemplo, los días de la semana para tener variaciones de semana. Entonces aquí T puede ser definido de una manera discreta como los primeros T números justamente que quiero, digamos, estudiar en el lapso fijado. Entonces, observe que estos tienen que ser equidistantes. No pueden ser de diversa longitud, sino en este caso tendría el problema de series asimétricas, porque no tienen, digamos, la misma duración. Y para ello ya tenemos otros tipos de métodos para poder, digamos, estudiar. Por el momento, vamos a suponer que eso es equidistante. Bueno, la representación son de dos tipos, la algebraica y la geométrica. Entonces, la representación geométrica tiene mucho valor respecto de la algebraica. La algebraica simplemente es para denotar y ver sus cantidades. En cambio, la geométrica ya le permite ver justamente las propiedades de la serie. Aunque si usted analizaría, digamos, mejor las cantidades numéricas, también puede observar esos tipos de variación dentro de los números que corresponden a una serie de tiempo. Pero observe que es un poco más difícil. En cambio, los gráficos son más rápidos de analizar. Y nosotros vamos a trabajar con la parte geométrica. Y esto se llama, como dice, el gráfico de líneas de la serie temporal. Entonces, en ese gráfico de líneas, usted debe observar estrictamente aquí las 4 componentes, por lo general, ¿no? Entonces, primero la tendencia, que tiene que ser una variación a largo plazo, pero en el valor medio de la serie.
O sea, quiero saber cómo está el perfil medio de la serie, cómo está. ¿Está creciendo, está disminuyendo? Esa componente representada por T sub T va a tener que ser modelada por diversos procedimientos. El ciclo es una variación también a largo plazo, pero de periodos irregulares alrededor de la tendencia. Entonces el ciclo varía por encima o por debajo de la tendencia para un grupo de años cuya variación es irregular. Cuando decimos ciclo económico, cada 5 años y 7 años la serie está teniendo un crecimiento o una disminución. Y como es variación a largo plazo, se confunde con la tendencia. Entonces, ciclo y tendencia se confunden. La estación es una variación periódica a corto plazo, o sea, menores de un año, pero donde el periodo es estrictamente fijo, no cambia. Y por lo tanto, cada 3 meses, por ejemplo, se registra un cierto valor de la serie. Y así, ¿no? Cada diciembre, por ejemplo, también se registra ya sea un crecimiento o una disminución de la serie. Y por lo tanto, yo tengo también otra variación irregular en donde esta estaría captando toda la variación que yo he de repente dejado de considerar al momento de decir que el modelo de la serie es representada solamente por la suma de estos 4 componentes. Entonces, inicialmente proponemos este modelo, ¿no? Entonces, toda serie de tiempo va a ser descompuesta en variaciones de tendencia, variaciones de estación, variaciones de ciclo y el error. Este error debe ser 0 si es que nosotros queremos conocer 100% cada una de estas componentes. Bien, y como nosotros decíamos, tendencia y ciclo se confunden, por lo tanto, una gran cantidad de series solamente tienen variación de tendencia, estación y la parte irregular. Entonces, para muchos procesos vamos a utilizar ese modelo, ¿no? Aditivo. ¿Qué es esto? También puede ser multiplicativo, pero el gráfico es de diferente forma, ¿no? En nuestro caso, Parece estamos listado diciendo de que es económico. aditivo porque los efectos se adicionan. Decayendo. Entonces, la idea sería descomponer la serie original en sus partes componentes, ¿no? Por ejemplo, dice la parte de estación es la parte roja, el gráfico rojo. Está variando cada cierto periodo constante, ¿sí? Hay crecimientos y disminuciones en la serie. La componente de tendencia es el gráfico negro, donde está disminuyendo justamente el valor de la serie. El gráfico de líneas de color verde está refiriéndose aquí a la serie pronóstico. O sea, está captando la tendencia pronosticada más la estación pronosticada. O sea, le suma la serie graficada en rojo más la serie graficada en negro y esa suma me da el valor de la serie graficada en verde. Y lo que yo quiero medir es el error entre la serie real, que es la observada, y la serie pronóstico. Y usted ve que esas dos series se van, digamos, de alguna manera haciendo una simulación de valores de predicción y su error tendría que ser lo menos posible o convergiendo a 0, ¿no? Entonces, si usted plantearía, por ejemplo, para esta serie un valor constante, la media general prácticamente tendría muchos errores, ¿no? Al inicio, por encima y al final, por debajo. Entonces nosotros
hemos tenido que utilizar una serie o un pronóstico de cada componente para poder, digamos, sumar y tener la serie pronóstico. Claro. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque más adelante vamos a estudiar las técnicas para modelar tendencia y para modelar estación. Bien, la estructura probabilística que nosotros vamos a utilizar para formular un modelo de serie de tiempo tiene dos propiedades de los procesos estocásticos. Primero, la estacionariedad y luego la ergodicidad. Entonces, para modelar una serie, nosotros necesitamos que la propiedad de estacionariedad se cumpla. Si no se cumple, no podemos hacer el estudio de una serie de tiempo. Entonces, una serie de tiempo es estacionaria cuando sus propiedades estadísticas no cambian con el tiempo. Eso es la definición de estacionariedad. Y cuando hablamos de propiedades estadísticas, estamos diciendo, primero, la media no cambia. Segundo momento, la variancia no cambia. Tercer momento, la asimetría no cambia. Cuarto momento, la kurtosis no cambia. Quinto momento, no la conocemos o no hemos estudiado debidamente, pero también vamos a suponer que no cambia. Sexto momento, igual no cambia. Y por lo tanto, si la serie es estacionaria, más allá del tercer momento, nosotros vamos a decir que la serie es estacionaria en el sentido fuerte, porque los momentos r'ésimos permanecen constantes a través del tiempo. Y eso es difícil de probar, ¿no? Porque habría que calcular todos esos r'ésimos momentos de la serie y no tienen mucha aplicación. En cambio, los procesos que tienen, por ejemplo, estacionalidad en media son muy usados. Los que tienen estacionalidad en variancia también. Y los que tienen, digamos, estacionalidad en media y variancia se conocen como los procesos gaussianos. Porque una serie gaussiana tiene dos parámetros, la media y la variancia. Y en este caso, cuando se cumple esa propiedad, vamos a decir que la serie es estacionaria de segundo orden, porque es estacionaria en media y variancia, no interesando propiedades o momentos de orden mayor a ello. Y también se conoce como la estacionalidad débil, ¿no? O en covariancia. Entonces, una serie puede ser estacionaria en media o variancia, principalmente. Y por ello es que debemos saber calcular, digamos, los momentos de una serie, ¿no? Entonces, para cualquier modelo necesitamos evaluar eso. También existe, digamos, la posibilidad de que hay todo, digamos, un dominio de definición de una serie temporal, pero en la práctica se observa solamente una realización. Por ejemplo, cuando yo digo cuál es la producción o el nivel de producción de manzanas en el Perú, entonces el INEI tiene registrado un número. Es porque ha, digamos, recolectado la información y tiene publicado, digamos, la cantidad exacta. Pero observe que ese número es la realización, porque podía, digamos, ser una cantidad mayor o menor, dependiendo, digamos, de los factores que lo perturban. Entonces, en el sentido teórico, realmente, digamos, la producción puede variar desde 1 hasta una cantidad muy grande. Entonces, por lo general, nosotros vamos a trabajar solamente en una realización del proceso. Una realización del proceso. Entonces, nosotros vamos a evaluar en el sentido horizontal y en el sentido vertical, ¿no?
Entonces, cuando vamos a ir a definir Parecen las olas. estos dos criterios, la estacionalidad, entonces vamos a calcular, por ejemplo, la media en el sentido horizontal, pero visto que se observa solamente una observación, y esa observación constituye el valor medio de la serie. Entonces diríamos, por ejemplo, de que la serie es estacionaria cuando en media, cuando digamos la media de la serie no cambia con traslaciones en el tiempo. Entonces aquí está definido en el sentido de la función de distribución. Para un caso continuo, usted puede encontrar que la derivada de la función de distribución es la función de densidad. Entonces también podemos decir la serie es estacionaria si sus funciones de densidad no cambian con el tiempo. Entonces esto quiere decir, usted le puede digamos, evaluar, digamos, en rezagos distintos, pero en términos general la serie conserva justamente su propiedad de estacionalidad. En el segundo orden, entonces yo voy a capturar justamente la media, ya no de un solo rezago, sino de dos rezagos, de orden 2. Y ahí tendría que definir justamente la propiedad de la covariancia. Entonces diríamos nuevamente la serie es estacionaria, por ejemplo, cuando, en segundo orden, cuando digamos su función de distribución con traslaciones de dos observaciones no cambian con el tiempo. Y así puedo tener la evaluación de los n, de los k'ésimos, digamos, funciones de distribución, ¿no? Entonces, en términos general, trabajamos con valores reales. Pero cuando usted va a evaluar, observe lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a definir la media de la serie tal y conforme nosotros lo hemos estudiado en las definiciones de los cursos iniciales, ¿no? La media es, como dice, la suma de todos los valores entre el número total de observaciones. Esa es la media, ¿no? Y como nosotros observamos en cada instante del tiempo un valor, entonces aquí justamente cogemos el parámetro indicador de 1 a n. En el caso continuo vamos a utilizar la integral, pero de la función de densidad de esa variable. Y podemos evaluar. La variancia igual, ¿no? Desvío respecto de la media, elevado al cuadrado. Y ahí vamos a encontrar también la varianza de la serie. Y entonces si nosotros calculamos un valor que no depende del tiempo, entonces vamos a decir la serie permanece constante a través del tiempo, con sus propiedades estadísticas constantes a través del tiempo, por lo menos el 1 y el 2. Y luego la covariancia entre dos, definimos el producto cruzado de las dos. Y finalmente la correlación, definido como la covariancia entre la raíz cuadrada de las desviaciones estándar. Entonces, para nosotros, trabajar con la función de autocorrelación va a ser prácticamente el trabajo que hizo Box-Yankee como una herramienta esencial, ¿no? Entonces dice, todo el modelo de la serie está representada en la función de autocorrelación. Y la función de autocorrelación considera la función de autocovariancia entre las variancias respectivas. Entonces, ese enfoque se propuso en 1970 con el libro de Box-Yankee y se ha ido extendiendo y se sigue, digamos, aplicando a otras extensiones, ¿no? Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos las definiciones de estos elementos para poder decir ahora qué es lo que entendemos por estacionalidad de una serie.
Y podremos en clase de repente presencial ir a demostrar algunas características. Entonces, en términos general, cuando a usted le piden evaluar la estacionalidad de una serie media, va a tener que estudiar la media de la serie. La estacionalidad en variancia, estudiar cuál es la propiedad de variación de esa serie a través del tiempo. La función de autocovariancia, como ya está considerada la variancia, solamente va a depender de la distancia en la cual están los rezagos. Y el momento de tercer orden no lo estudiamos porque es algo un poco complejo, pero que ha dado, digamos, de repente la extensión para estudiar los modelos, digamos, Arch y Garch, ¿no? Porque ahí estamos considerando justamente de que hay variaciones de grado 3 en el cual no son simétricas, ¿no? Y entonces hay variaciones de repente más, digamos, en la parte superior o menos en la parte inferior, ¿no? Y entonces vamos a llegar a la conclusión de que no hay una simetría. Si la serie es simétrica, hay una variación simétrica justamente. Es muy raro. Bien, en la parte, digamos, de la muestra, Ahora se robaría ya. entonces nosotros vamos a ir a calcular, digamos, estos valores estimados, ¿no? Entonces, por lo general, vamos a calcular la media, la variancia, según las definiciones de la muestra. Y con ello, Voy a comenzar con hacer, digamos, un estimado de la ¿Te función gusta de eso? autocorrelación verdadera. Entonces, no se olviden de esto. Para cada serie yo puedo calcular sus correlaciones de orden 1, ¿no? Correlación de orden 1, rezago 2, etcétera, ¿no? Funciones de órdenes mayores podría tener, pero esto sería, digamos, para un caso de series, digamos, multivariadas, ¿no? Entonces ahí voy a tener los procesos cruzados. Entonces podré tener, digamos, del propio rezago, del rezago cruzado y del otro rezago, ¿no? Entonces ahí analizaría ya no solamente una función de autocorrelación, sino la función sería la función cruzada, ¿no? La autocorrelación cruzada de la serie. Propiedad, primero, en el punto cero se tiene la mayor variancia, perdón, se tiene el mayor valor para la serie. Por eso dice aquí de que si usted hace el cálculo de la función de autocorrelación, entonces usted va a tener de que la correlación va a ser 1, porque la definición de autocorrelación es covariancia entre raíz cuadrada de variancias. Y si yo tengo el mismo rezago, entonces voy a tener la variancia de z entre la variancia de z, y eso me va a dar razón 1, porque voy a tener variancia, desviación estándar en la serie en el tiempo t por desviación estándar de la serie en el tiempo t, que es variancia. Entonces variancia de z entre variancia de z es igual a 1, si yo defino esto de aquí, ¿no? Entonces estamos diciendo si k es igual a 0, entonces voy a tener la autocovariancia en el punto 0 que va a valer 1. Entonces, ¿por qué? Porque dice k es igual a 0, por lo tanto, gamma de 0 entre gamma de 0 va a ser 1. Entonces tiene el máximo valor en 1 la autocorrelación, y luego de ahí va bajando hacia 0, ¿no? Primero rezagos próximos de 1, segundo rezagos probablemente más alejados de 1, y así sucesivamente. Entonces, en término absoluto va disminuyendo hacia 0. Entonces vamos a decir la función de autocorrelación en valor absoluto es menor o igual a 1.
Entonces no existe, digamos, una autocorrelación de un valor mayor que 1. Cuando usted tiene una observación, o digo, usted está manejando una serie univariada, una sola serie, entonces dice la autocovariancia del rezago K es exactamente igual a la autocovariancia del rezago menos K. O sea, ahí estamos viendo la covariancia de XT por o coma ZT menos K. Eso va a ser igual a covariancia de ZT por ZT más K. O sea, quiere decir, cuando usted tiene una sola serie, entonces las funciones de autocovariancia de longitud K y menos K son exactamente iguales. Y eso también se cumple para la parte de autocorrelación. La definición exacta de autocovariancia es como la esperanza del producto cruzado corregido por sus medias respectivas, ¿no? Entonces, usted puede usar ese simple criterio y va a tener siempre de que son simétricos esas covariancias cuando los rezagos son positivo o negativo. Otra herramienta que me va a ayudar mucho al trabajo, digamos, del modelamiento de una serie va a ser la función de autocorrelación parcial. Pero esta vez, observe que sería solamente la correlación o la autocovariancia entre dos rezagos, pero manteniendo los rezagos intermedios constantes, ¿ve? O descontando los efectos de los rezagos intermedios. Entonces aquí, por ejemplo, defino la función de autocorrelación parcial de ZT y ZT más K, pero manteniendo constante o descontando los rezagos, los efectos de los rezagos intermedios, de ZT más 1 hasta ZT más K menos 1. Esa definición va a ser la función de autocorrelación parcial. O simplemente de covariancia, o claro, autocorrelación entre dos rezagos distintos, pero condicionado a que los otros efectos sean constantes o sean descontados, ¿no? ¿Y cómo se obtiene eso? Se obtiene haciendo una regresión de modelos de órdenes crecientes desde 1 hasta K. Entonces nosotros aquí podríamos plantear la regresión creciente, ¿no? Desde K11 hasta K sub K. Entonces cada uno de esos coeficientes marginales de la regresión constituye la autocorrelación parcial. K2 hasta K sub K. Entonces usted va a aplicar, como dice, modelos de regresión de órdenes crecientes. Primero inicio con 1, 1 y tendré la función de autocorrelación de orden 1. Luego planteo la función de autocorrelación de orden 2, o sea, el phi 1,1 y el phi 2,2. Entonces ahí tendría, digamos, el cálculo de la segunda función de autocorrelación parcial. Y así puedo calcular hasta el último, ¿no? Bueno, esa forma de proceder también se llama la función de Joule-Walker. ¿Por qué? Porque si a esta ecuación yo le multiplico por la misma serie de un rezago, voy a tener, por ejemplo, la autocovariancia de gamma J, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo multiplicar, como dice acá, ¿no? Multiplicando por ZT más K. Entonces yo multiplico esto y la longitud del rezago J solamente va a medir por su esperanza de esto. Entonces acá pongo esperanza de estas dos series o rezagos y voy a tener la autocovariancia de desfase J. Y así puedo tener aquí K más 1 por multiplicado la esperanza aquí de estos dos rezagos, me va a dar la autocovariancia de J menos 1 hasta el final, que va a ser
phi sub K de gamma de J menos K. Entonces voy a tener la ecuación de Joule-Walker. ¿Qué quiere decir eso? Que la función de autocorrelación parcial satisface a la función de autocorrelación total, ¿no? Entonces aquí ya ponemos la ecuación, ¿no? Entonces aquí dice la función de autocorrelación total, ¿no? O simple también puede ser, porque esto es total y esto es parcial. Entonces las funciones de autocorrelación parcial satisfacen a la función de autocorrelación total. Entonces desde aquí yo puedo calcular las incógnitas, ¿no? El phi k sub 1, el phi k sub 2 y el phi k sub k. ¿Cómo? Estableciendo las K ecuaciones con K incógnitas. Entonces aquí tendré que despejar, digamos, las incógnitas de estas K ecuaciones. Y eso simplemente es, por ejemplo, aplicando esta regla de las matrices o de las razones de determinantes. En el caso 1 por 1 no hay problema. En el caso 1 por 1 va a ser phi 1 igual a phi 1 1 por rho de 0, nada más. Entonces, como este rho de 0 es igual a 1, entonces el phi 1 1 es exactamente igual al rho 1. Eso se cumple para todas las series de tiempo. Entonces, la primera función de autocorrelación parcial es siempre igual a la primera función de autocorrelación total. A partir del 2 ya tengo dos ecuaciones. Entonces tendré que formar aquí, ¿no? La solución en determinantes, ¿no? Entonces aquí tengo la misma estructura de la determinante del denominador 1, rho 1, rho 1, 1, que nace desde aquí, de plantear las dos primeras ecuaciones, ¿no? Aquí planteo las dos ecuaciones, reemplazo por su valor, por ejemplo, rho 0 igual a 1, y desde aquí puedo encontrar, por ejemplo, que el término independiente puede ser planteada, digamos, la determinante del numerador, aplicando acá, digamos, las reglas de Kramer, ¿no? Y así puedo tener para el orden 3×3, razón de determinantes de orden de 3. El phi 4, 4 será razón de 4, ¿no? Entonces será 1, rho 1, rho 2, rho 3, hasta rho 4. Hasta rho 3, ¿no? Y así puedo tener, ¿no? Para cada uno de ellos. Acá tendré rho 1, 1, rho 2, rho 3, ¿no? Y así voy rellenando, digamos, esas cantidades. Pero todos ellos son calculados a través de los ordenadores, ¿no? Entonces, todo software le va a dar el cálculo de esas dos funciones. Entonces, lo que me interesa es justamente hacer su inferencia, ¿no? La inferencia, ¿cómo se distribuye? Afortunadamente, los investigadores probaron que estas funciones son asintóticamente normales, con media 0 y variancia 1 sobre el número total de observaciones. Entonces se prueba de que la función de autocorrelación total se distribuye asintóticamente como una normal con una media 0 y una variancia 1 sobre t. Entonces ahí puede, como es normal, aplicar la prueba de normalidad para saber si es igual a 0 o es diferente de 0. O en todo caso, también puedo utilizar la prueba de t. Entonces la prueba de t puede ser utilizada para probar también si es igual o diferente de 0. Entonces en nuestro caso siempre se va a probar, como dice, 1.96, que es el fractil, o de repente el t, ¿no? Con los grados de libertad que considera, entre la raíz de t, me va a dar justamente el valor crítico para saber si esa serie es o ese valor es igual o diferente de 0.
Entonces, eso de todas maneras está en función todavía de la función de la correlación. Entonces, en términos general sería su valor que coge entre la raíz cuadrada de t, que sería el número total de observaciones. Si eso sobrepasa una cierta cantidad, entonces usted diría que es igual a 0 o diferente de 0. Bueno, en cuanto a la ergodicidad, entonces, ¿qué quiere decir ergodicidad? Significa decir que la serie, cada vez que se aleja de un punto, se vuelve independiente. O sea, quiere decir, si dos puntos de la serie están muy alejados, pierden propiedad de dependencia. Cuando dos rezagos están juntos, entonces tienen una fuerte relación. Eso quiere decir, por ejemplo, el rezago de la serie Z sub t y ZT-1 están altamente correlacionados. Y por eso es que usted debe considerar el rezago T-1 como una posible explicación de la variación en el tiempo presente. Pero si este rezago se va alejando, por ejemplo, yo tengo un rezago T-100, entonces voy a decir el valor de la serie Z sub t y ZT-100 está perdiendo, digamos, dependencia, y por lo tanto cada vez más se vuelven independientes. Eso quiere decir que su autocorrelación va a ser 0. Entonces, dos rezagos muy alejados tienen un valor igual a 0, una correlación igual a 0. Y dos rezagos juntos tienen una máxima correlación. Entonces, eso es ergodicidad. Entonces, en el término, digamos, más matemático, tendríamos que probar de que la media en el sentido vertical, entonces dice, va a ser igual a la media temporal. Entonces, observe, nosotros tenemos instantes de observación, T1, T2, T3, T4. En T1 hay muchos valores posibles que puede tomar la serie. Uno de esos valores es justamente el valor medio, podríamos decir de que la representación de todos esos valores tiene un valor medio. Cuando voy a T2, nuevamente voy a tener esa misma calificación. En el punto T2, también la serie tiene una distribución de posibles valores, donde ahí voy a tener la media en el tiempo T2. Entonces, y así voy obteniendo, ¿no? La media vertical significa la media en el punto T1 va a ser igual a la media temporal de el punto T1, T2, T3, T4, etc. Entonces, por eso llamamos aquí la media vertical, considerando el T1, va a ser igual a la media temporal del otro, que es el T1, T2, etc. Pero acá dice media vertical, media conjunto. O sea, eso quiere decir, voy a utilizar, digamos, solamente un punto, ¿no? O también podemos decir el punto 2, o sea, la media en el punto 1, la media en el punto T2, la media en el punto TK o TM. Entonces vamos a decir de que va a ser igual a la media temporal. Entonces va a ser al Z1 más el Z2, doble barra, ¿no? Etcétera, hasta, digamos, el que se vote, vamos a considerar de que esos dos son iguales. Sin embargo, desde el punto de vista matemático, tenemos que ir a probar, como dice, el límite cuando t tiende a infinito de la esperanza del valor de la serie en términos general, ¿no? Esto se aproxima a un valor constante. Y si se aproxima a ese valor constante, el límite de la varianza cuando t tiende a infinito va a ser igual a 0. Entonces la media temporal es insesgada, ¿no?
Entonces eso quiere decir cuando usted va tomando en la forma horizontal, Yo no llevo ¿no? con Cisco. Entonces aquí cada instante Hay grupo. o en cada instante del tiempo su representante es el mu. Y la propiedad es rápida, ¿no? La varianza de la media temporal converge a cero. Eso es lo que se ha propuesto y también estamos mostrando ahí, ¿no? Se muestra también. Bueno, esta propiedad de ergodicidad por lo general va a ser asumida, porque para toda la serie de tiempos se cumple eso, ¿no? Según las definiciones. Entonces, sería un poco difícil encontrar una serie que no sea ergódica, pero habrá. Pero en la mayoría de procesos se va a cumplir de que cuando dos rezagos están altamente alejados, o digamos muy alejados, pierden correlación. Y eso usted lo va a evaluar en la función de autocorrelación. O sea, hace el cálculo de la función de autocorrelación y usted va a encontrar cuando el rezago se pierde en el infinito, el valor converge hacia cero. Porque la función de autocorrelación generalmente de todas las series va a disminuir desde 1 y asintóticamente va a converger a 0, digamos, en el infinito. Eso se cumple, por lo general, ¿no? Cuando no se cumple, nosotros diríamos las series no ergódicas, ¿no? Y podríamos de repente ir a trabajar con esos casos. Entonces, para el estudio de nuestra serie, nosotros vamos a utilizar esa definición de estacionariedad como primer punto. Y a eso nosotros vamos a trabajar. Entonces, cuando nosotros vamos a ir en el tiempo a evaluar, digo en las prácticas, entonces nosotros vamos a tener dos formas de evaluar. Uno, usted va a hacer vía la demostración, ya para los alumnos de la sección, de una de las secciones que toca mañana, vamos a demostrar la propiedad de estacionariedad. La de ergodicidad toca otros elementos más. Yo tendría que calcular el límite. Y a veces el límite de esa función va a ser muy difícil. Entonces no vamos a usar eso. Vamos a utilizar más bien la estacionariedad. Y por eso es que les decía, por lo general casi todas las series son ergódicas, pero no siempre son estacionarias. Para poder estudiarlas, nosotros primero debemos probar que sea estacionaria. Si no es estacionaria, ¿qué problema hay? El problema es de que los estimadores que estamos hallando no tienen las mejores variancias, tienen un grado de incerteza mayor y por lo tanto el modelo que usted está construyendo no va a ser creíble o de repente va a ser difícil de construir, ¿no? Entonces lo primero es decir que la C sea estacionaria. Si no es estacionaria, yo tengo elementos para poder volverlo en estacionario. Y entonces a través de nuestras evaluaciones vamos a ver, ¿no? Entonces en los trabajos asincrónicos usted podrá revisar libros, podrá revisar internet y podrá, digamos, probar de que la serie es estacionaria, ¿no? Entonces seguramente, ¿no? Porque, bueno, dependiendo de las expresiones. Bueno, a eso también tenemos que ir a evaluar, ¿no? Va a haber expresiones fáciles y va a haber expresiones difíciles. Entonces, en nuestro caso, hay que poner justamente para poder Qué buen servicio. considerar de que usted está Ingeniera. estudiando para aprender, pero cuando usted va a evaluar, si le pone expresiones difíciles, va a ser, digamos, un poco complicado porque va a desaprobar. Pero si usted pone expresiones simples y usted aplica el concepto y sabe que lo demuestra,
gráficamente y algebraicamente, entonces tienen la idea de lo que es estacionalidad, y eso interesa. Pero cuando usted se enfrente en la práctica, a veces va a tener situaciones difíciles, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo va a trabajar? Y también tenemos que saber cómo lo va a abordar, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, la práctica de mañana, para esa sección que pertenece, vamos a plantear los dos tipos de ejercicios, ¿no? La práctica y también la teórica, con miras a que usted se va evaluando, y vamos a dejar también un trabajo domiciliario para que usted lo practique en casa y lo entregue la próxima semana. Entonces nuestro trabajo va a ser así, ¿no? Entonces, si nosotros diseñamos simplemente pruebas para tomar, cuando dice toca la práctica 1, la práctica 2, entonces si a usted le va mal, lamentablemente tiene una mala nota. Pero si usted tiene la posibilidad de poder ayudarse con los trabajos asincrónicos domiciliarios que vamos a dejar, usted interviene en clase con los foros cortos, entonces definitivamente va a tener más posibilidades de tener notas aprobatorias, y eso es lo que se quiere, ¿no? Se quiere tener, digamos, un mínimo de aprendizaje. No queremos de repente un rendimiento, digamos, exigente, ¿no? No es la idea. Entonces no sé por qué este curso tiene, digamos, un cuello de botella. Son 37 alumnos. Entonces, no sé, esto no es normal, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente también hay personas que probablemente estén bastante tiempo, digamos, con este problema de curso. Entonces la idea no es eso, ¿no? Entonces por eso es también que vamos a realizar trabajo en grupo. El trabajo en grupo tiene la idea de que el alumno que tiene deficiencias justamente sea arrastrado por los compañeros y aprenda, ¿no? Entonces vamos a hacer ese trabajo individual y también grupal. Muy bien, entonces, bueno, tenemos de repente problemas de conexión virtual. Entonces, los materiales sí ustedes tendrán en forma virtual. Ahora, las clases no lo sé, dependiendo de la reunión que tengan ustedes y de la aprobación del departamento, etcétera, podríamos llevar a cabo, digamos, una parte que sea híbrida, ¿no? Incluso podríamos pretender, como les dije, ¿no? Estando cerca, digamos, los exámenes, sería factible que la semana 6 sea presencial, la semana 7 sea presencial, la semana 8 sea presencial. De repente, a mi criterio, no lo sé. O de repente ustedes dirán, no, la 7 presencial y la 8 presencial. La 8 tiene que ser presencial porque la prueba va a ser presencial. Y luego decir la 14ª presencial y la 15ª, o digo la 15ª presencial y la 16ª, que es el examen final, presencial, ¿no? Y también, como dicen, ¿no? Ustedes podrían de repente decidir que en una fecha, digamos, particular, de repente que no esté programada en el curso, pero que necesitan, digamos, un apoyo, podremos vía no sé, el Meet o el BBB, podemos reunirnos y podemos intercambiar, ¿no? Entonces no hay problema. Ustedes se organizan, toman sus decisiones, me comunican, y yo soy materia dispuesta siempre cuando tengo, digamos, la disponibilidad, ¿no? Si hay una cosa imposible no podría hacerlo, pero si tengo la disposición, entonces lo haré.
Bueno, eso es por ahora, mis queridos alumnos. Entonces, bueno, de repente esto ha sido muy excesivo, pero la idea es que usted de repente también tome la delantera, ¿no? Entonces, ahí va a estar, digamos, todos los materiales y usted puede, digamos, ir estudiando, adelantando, y cuando llega, digamos, el momento de interactuar, hacer sus preguntas, y de repente sería más provechoso de esa forma, ¿no? No esperar a tener, digamos, la clase, sino más bien ir, digamos, estudiando ya adelantando, digamos, los problemas, ¿no? Bien, son 37 alumnos, recuerden, digamos, del proyecto. El proyecto debe ser por 4 alumnos, implica de que vamos a tener por lo menos 9 grupos, 9 grupos, ¿no? Los mejores grupos van a la feria, y es bueno que participen porque hay muchos alumnos que no quieren participar y vamos a perder la acreditación a beca. Y eso sería pues, no sé, un descuido, ¿no? Porque veo que según la reunión que hemos tenido en la BED, ya se debería haber fijado justamente qué cursos van, digamos, a la feria de proyectos. Porque hay determinados cursos que necesariamente tienen que ir. Y eso viene marcado desde la dirección, ¿no? Entonces la dirección de escuela ya debió haber fijado cuáles son esos cursos, ¿no? Pero estamos trabajando a ciegas y de repente yo estoy, digamos, haciendo